Nuevamente estamos aquí, amados hermanos, dispuestos a escudriñar la palabra de nuestro Dios con el propósito de encontrar esos tesoros escondidos que tiene nuestro Padre Celestial para nosotros en cada libro que Él nos dejó en la Biblia. Así que continuamos el estudio del libro de Job y ahora vamos a concentrarnos en terminar el capítulo 34 y concluir el segundo discurso de Eliú. En este segundo discurso de Eliú vamos a ver que le va a dar respuesta o va a intentar darle respuesta a una segunda pregunta que tenía Job acerca de la justicia de Dios. Así pues, la verdad central dice así: el creyente debe comprender que Dios es absolutamente justo en sus relaciones con las personas. Así es, este es uno de sus atributos. Él es justo y uno de sus atributos es la justicia como un atributo. Y así pues, continuamos con el estudio del capítulo 34. Ahora avanzamos en este punto número 1 con los versículos del 10 al 20. En este punto, Eliú defiende la justicia e imparcialidad de Dios. Así pues, vamos a dosificar, como lo hemos acostumbrado ya, mis amados hermanos, los pasajes de manera que ahorita vamos a dar lectura a los versículos del 10 al 15. La palabra de Dios dice así: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Bueno, si usted se da cuenta en su hojita de trabajo, aquí Eliú está defendiendo la justicia de Dios y su imparcialidad. Precisamente no ha quitado el dedo del renglón acerca de que nuestro Dios es soberano. Y sobre el versículo 13, me gustaría que usted escuchara el mismo versículo en esta versión, la Nueva Versión Internacional. Nuestra Biblia Reina Valera 60 dice: ¿quién visitó por él la tierra? Allí es esa frase un poquito como que no alcanzamos a comprender cuál es el sentido en esta primera línea. En esta traducción, la Nueva Versión Internacional dice: ¿quién le dio poder sobre la tierra? Son preguntas retóricas en este versículo 13. La respuesta es obvia. ¿Quién le dio poder a Dios sobre la tierra? Nadie le dio el poder. Él tiene el poder. Él lo ejerce. Nadie se lo dio. Y luego ya el segundo renglón dice: ¿quién y quién puso en orden todo el mundo? Pues nuestro Dios durante la creación. En la NBI dice: ¿quién lo puso a cargo de todo el mundo? Arriba de Dios no hay nadie. Entonces, allí está nuevamente mencionando Eliú la soberanía de Dios y su poder.
Comentemos este pasaje. Con palabras similares a las de Bildad, Eliú se levantó como defensor de la justicia divina y afirmó que Dios está muy lejos de la impiedad y la iniquidad. Para poder comprobar esto, vamos a tomar estos dos versículos. El 34:12 lo vamos a comparar con el 8:3. En el 34:12 dice, lo acabamos de leer, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. En Job 8:3 comparamos palabras muy similares con las de Bildad porque dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Aunque Job se había quejado de que Dios no le hacía justicia, y lo leemos precisamente en el versículo 27:2, en este versículo leemos que Job exclama, vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía. Eliú mencionó varias evidencias para apoyar su declaración respecto a la inmutable justicia divina. Así que las evidencias van a estar numeradas. Ponga atención a cada uno de estos números que están entre paréntesis. 1. Dios pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino, aplicando el castigo por su pecado. Entiéndase por retribuir, pagar, ¿verdad? Le va a dar el pago conforme a su camino. Esta idea claramente la encontramos precisamente en el versículo 11. Evidencia 2. Es inaudito que Dios comete injusticias o que pervierte el derecho porque va en contra de su carácter, en contra de su naturaleza. Y para que nos quede más claro, buscamos precisamente en el diccionario de la Real Academia Española qué significa literalmente la palabra inaudito. Literalmente significa que nunca se ha oído, ¿verdad? Nunca se ha oído que Dios comete injusticias. Y otra acepción es algo monstruoso, extremadamente ofensivo. ¿Ok? Entonces, es inaudito que Dios cometa injusticias o que pervierta el derecho porque esto va en contra de su carácter. 3. Debido a que ejerce una autoridad independiente como soberano, y esto es precisamente lo que podemos entresacar en el versículo 13, ese versículo del cual les leí la nueva versión internacional. Dice, nadie puede hacer que se aleje de la justicia. 4. Porque es sustentador de la vida humana. Si Dios lo desea, puede recoger el espíritu del hombre. ¿Se acuerda? De aquel soplo que le dio al primer hombre, Adán. Y si recoge su espíritu del hombre y el aliento, así, instantáneamente, en cuyo caso, ¿qué pasaría? Que toda carne, todas las personas perecerían juntamente. Y eso, la idea de la sustentabilidad a través de ese poder divino que hace que el eje de la Tierra esté con cierta inclinación, que la atmósfera
nos conserve la mezcla de gases que necesitamos para respirar y que hay ese ciclo en el oxígeno que respiramos durante el día y durante la noche toman el oxígeno los árboles y comen nuestro CO2 y lo transforman en oxígeno para que así se enriquezca día con día. Entonces, mi amado hermano, si Dios recogiera su espíritu, simplemente toda persona moriría. Los versículos siguientes ya se habían dado cuenta de esto. En el 12:10 dice así: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. 27:3: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito, o sea, aliento de Dios en mis narices. Y el 33:4: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios lo puede hacer, pero no lo hace. Gracias por su bondad para con la humanidad. Muy bien, seguimos avanzando en este punto número 1. Les recuerdo que Eliú está defendiendo la justicia e imparcialidad de Dios. Ahora daremos lectura a los versículos 16 al 20. Dice así: si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Acuérdense que está dirigido a Job. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? En un momento morirían, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Por tercera vez en este discurso, Eliú pidió que su audiencia de 4 personas, los 3 amigos, Elifaz, Bildad, Zofar y Job, escucharan sus razones. Después, siguió citando evidencias de que Dios es justo en todos sus tratos. ¿Se da cuenta aquí cuál es el punto que está tocando? Sí, va a desarrollar el punto de la imparcialidad. En el 5 dice: si el Altísimo fuera injusto, preguntó en el versículo 17, ¿gobernará el que aborrece juicio? Acusar al que es tan justo de no serlo es un error. 6. Dios no titubea para castigar aún al rey o a los príncipes, al rico o al pobre cuando son ineptos o malos, porque no hace, según el 19, versículo 19, línea A, Él no hace acepción de personas, no hace distinción de uno de otro. La parcialidad por parte de Dios es impensable, porque no se deja influir por el poder o las posesiones de los hombres. Delante de Él, de su trono, toda la humanidad, todas las personas son iguales, porque todos son obra de sus manos.
Es más, Dios puede hacer que el malo en un momento muera de repente, a medianoche, y que sea quitado de su cargo el poderoso. Entonces, ¿cómo podía decir Job que Dios es injusto? ¿Ok? Este fue entonces el punto número 1. Pasamos ahora al punto número 2. Eliú diserta acerca del castigo de los malos. Y para esto tomamos como base los versículos del 21 al 30. Leemos así este pasaje. Porque sus ojos, los de Dios, están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos. Haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. Es probable que en esta sección, versículos que acabamos de leer, Eliú estuviera respondiendo a la preocupación de Job relativa a la demora, a la tardanza de Dios en hacer justicia y que Job expresó precisamente en el capítulo 24 que ya estudiamos previamente. Aportando más evidencias de la justicia divina, Eliú destacó. Nos quedamos en el punto anterior, en el 6. Ahora vamos al 7. Dios conoce todos los aspectos de cada caso, porque en su omnisciencia sus ojos están sobre los caminos de los hombres, de tal modo que los pecadores no pueden escapar de sus juicios parándose en las tinieblas o en la sombra. Y eso lo acabamos de leer precisamente, donde dice que Él tiene sus ojos sobre todos los caminos del hombre y sobre todos sus pasos. Contrario a los jueces humanos, el Señor no tiene por qué investigar nada para que el hombre vaya con Dios a juicio. Y esto es muy importante, es una gran diferencia entre la justicia divina y la justicia humana. Sabemos por la vida real y por todas las historias que luego pueden estar presentes en películas, etcétera, que dice aquí en el 24, la palabra indagación del 24 es investigación. Y es bien sabido que cuando ya se lleva a juicio, tanto el fiscal como el abogado defensor han hecho investigaciones exhaustivas, uno para presentar el caso de acusación y el otro para la defensa. Pero aquí dice que el Señor no tiene por qué investigar nada, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y se da cuenta, hermano.
Eliú, en su apología, en su defensa acerca de lo que él había interpretado como que Job estaba diciendo que Dios era injusto, entonces él está recurriendo a lo que sabe de Dios. En el punto anterior, claramente mencionó por preguntas retóricas la soberanía de Dios. Y aquí está haciendo mención de la omnisciencia. Dice, el omnipotente, otro atributo de Dios, quebrantará a los fuertes sin, de acuerdo al versículo 24, sin indagación, ¿verdad? Sin investigación. Él todo lo sabe. Y después de derribarlos, pondrá a otros en su lugar. Y así lo hemos visto, amados hermanos. Aquellos gobernantes impíos que se levantan en un pueblo y este pueblo clama a Dios, Dios le responde y los quita a los impíos. Dios es justo, es imparcial. 8. Dios es justo porque no pasa por alto las obras de los malos. La frase porque sus ojos están sobre los caminos del hombre es una reminiscencia, y aparece esta palabra, ¿qué es reminiscencia? Bueno, aquí tenemos dos acepciones que nos presenta la Real Academia Española. 1. Acción de representarse u ofrecerse a la memoria el recuerdo de algo que pasó. Entonces, una reminiscencia es un recuerdo. Y como segunda, precisamente como segunda acepción, dice que este recuerdo es vago e impreciso, ¿verdad? Cuando se utiliza este término. Entonces, lo acabamos de ver, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, es un recuerdo de las palabras de Job en el 24:23. Y que, mis amados hermanos, pues podemos nosotros comprender que estaba Eliú bien, pero bien atento a lo que Job había dicho, ¿verdad? Entonces, en el 24:23 dice, Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos, ¿verdad? Y a este respecto no puedo pasar más adelante sin hacer este pequeño ejercicio donde dice aquí que Dios no tiene por qué investigar nada para que el hombre vaya con Dios a juicio. Nos pide comparar el 34:23 con las palabras de Zofar en el 11:11. Dice el 34:23. No carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Aquí como que la palabra carga como que nos dificulta un poquito entender el sentido. Entonces, la NBI dice así en esta línea. Dios no tiene que examinarlos para someterlos a juicio. Dios no tiene que examinarlos para someterlos a juicio. ¿Por qué no necesita examinarlos? ¿Por qué no necesita preguntarles un testimonio? Porque Dios conoce todo, todo lo sabe. Y el 11:11 dice, porque Él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. La NBI dice de Job 11:11, bien conoce Dios a la gente sin escrúpulos. Cuando percibe el mal, no lo pasa por alto. Así que, mi amado hermano, cuando estemos presentes y seamos sujetos de una injusticia, tomemos aire, estemos calmados. El Señor es el que hará justicia. Y no necesita investigar y preguntar porque Él conoce todo.
Aquí lo dice, ¿verdad? En el punto anterior. Y en el punto 8 dice que están sus ojos puestos sobre el camino del hombre. Así que no puede haber en Dios injusticia. El Altísimo castiga a quienes lo rechazan y hacen a un lado. Es decir, los que se apartaron de Él y no consideraron ninguno de sus caminos. Así como los que maltratan al pobre y a los necesitados. Y esto lo conocemos muy bien. No tomar en cuenta a Dios, vive el hombre separado de Él, pecando. Y ese pecado trae el castigo de Dios. Es algo semejante a la ley de la retribución que tanto pusieron en marcha los 3 amigos de Job. Novena evidencia. La justicia de Dios se observa en que, aunque tal vez decida por un tiempo no hacer nada acerca del pecado, del impío, del gobernante corrupto, dice, y permanece en silencio, esa es la explicación o el sentido de lo que acabamos de leer cuando dice que les da reposo, ¿sí? Aquí, precisamente, cuando dice que, pues, hay para el impío un pequeño o una pequeña, un pequeño tiempo de reposo en lo que acabamos de leer. Entonces, confiemos en nuestro Dios. En el versículo 29, en la primera línea, dice, si Él diere reposo, si Él tiene sus tiempos, ¿quién lo va a inquietar? Si Él aparentemente, versículo 29, línea B, escondiere el rostro, ¿quién lo obligará a mirar? Hagan de cuenta que así dice. Esto ocurre tanto para una nación como para un hombre. Entonces, si Él diere reposo, ¿en qué versículo lo acabo de leer? Así es, en el versículo 29. Entonces, en el caso con Job, como dice, tanto como para una nación como para un hombre, Dios había decidido permanecer en silencio ante las demandas de Job o de otros, pidiendo que se aplique la justicia en forma expedita, porque así a veces responde o habla el ser humano. Él quiere que ya, como decimos en latín, ipso facto, ya se aplique la justicia de Dios. La palabra expedita significa pronto a obrar, pronto a actuar. Y es lo que esperan las personas o esperamos, que Dios actúe pronto, ¿verdad? En impartir la justicia. De todos modos, por ser el soberano sobre toda nación, y lo mismo sobre el hombre, hará que no reine el hombre impío indefinidamente, ni que se salga con la suya siempre. Aquí estamos viendo cómo varios monarcas fueron ejecutados, muchas veces por manos impías, pero en donde Dios quita su influencia benéfica sobre estos hombres y ejecutan sus malos deseos, llevando a cabo en esta manera, pues, el cese del reinado de un hombre, de un gobernante impío, de un rey impío. Y eso lo estudiamos precisamente en el libro de los Reyes. Así pues, pudiera ser que Job no viera a Dios cuando decide permanecer en silencio. No viera a Dios cuando decide permanecer en silencio. A este respecto, podemos leer lo siguiente en los versículos 8 y 9 del capítulo 23. Estos versículos dicen así: He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré.
y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Entonces Job no veía a Dios, que había decidido permanecer en silencio, pero eso no le daba derecho a condenarlo. Bien, avanzamos sobre el punto tercero y final. Eliú ahora acusa a Job por su falta de arrepentimiento y rebelión. Aquí, mi amado hermano, todo había estado tranquilo para Job. Pero ahora parece que en estos últimos versículos del capítulo 34, Eliú se inclina al lado de los tres amigos y ahora sí, el cuarteto empieza a dirigirse a Job y acusarlo. Entonces, a este respecto, vamos a leer los versículos 31 al 33. Dice así: de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá. Ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Eliú estaba sorprendido por la audacia de Job al hablar a Dios en la forma en que lo hizo. Job había asegurado su inocencia varias veces. Luego, como si quisiera forzarle a Dios la mano, había dicho que si el Altísimo le mostraba lo que no veía y lo que había hecho mal, entonces dejaría de pecar. Y eso lo encontramos en el 6:24, cuando Job se dirige a Dios y le dice: enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Corrección, mis amados hermanos. No se dirige Job al Altísimo, le dice a sus amigos, ¿verdad?, que le dijeran en qué había hecho mal. Pero Eliú pensaba, con toda razón, que esas palabras no eran apropiadas, que en realidad Job quería decir a Dios lo que tenía que hacer. Pero puesto que Dios es soberano, Él no puede inclinarse ante las demandas humanas, en especial a la luz de una actitud impertinente. Eliú añadió que Job debería decidir si aceptaba la recompensa divina, aunque no quisiera arrepentirse. Y precisamente hasta este punto he dejado el versículo 33, 34, 33, que es un poquito difícil de comprender en esta versión Reina Valera 60. Entonces, les incluyo precisamente otra vez la versión NBI. De este versículo, usted lo tiene ahí, escuche, aquí, y aquí lo está leyendo. ¿Tendrá Dios que recompensarte como tú quieres que lo haga, aunque lo hayas rechazado? Así dice esta versión, ¿verdad? Entonces aquí ya está poniéndose el tono un poquito difícil, un poquito duro ya para Job. Y definitivamente la manera como termina está bastante severa. Pasamos ahora a los versículos 34 al 37. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente
a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Los hombres inteligentes dirían que los discursos de Job, sobre todo en los segmentos en que achacaba a Dios de injusto, no habían sido dichos con, así es, sabiduría, y que sus palabras no eran dichas con entendimiento. Por lo tanto, Job debía ser probado ampliamente por haber hablado como los hombres inicuos. Eliú percibía en Job una actitud de rebeldía, porque con su gesto burlón de batir las palmas de sus manos para callar a otros, se burlaba, se mofaba de los que querían defender la justicia divina, es decir, los tres amigos. Entonces sí estaba bastante severa esta terminación del capítulo, mis amados hermanos. Llegamos a una conclusión. ¿Qué conclusión tenemos de este segundo discurso de Eliú? Eliú estaba en lo correcto al acusar a Job porque en su rebeldía, inciso A, cuestionaba la justicia divina. Y, inciso B, exigía que Dios le respondiese y le mostrara en qué había pecado. Parece que Eliú compartía algo de la actitud despiadada de los tres amigos, porque expresó el deseo de que Job fuera probado al máximo y supuso que las muchas palabras de Job significaban que estaba contra Dios. Así que hasta aquí llegan estos razonamientos humanos en donde podemos encontrar, mis amados hermanos, afirmaciones verdaderas y otras suposiciones que hacen estos seres humanos que intentan, estos cuatro consejeros, junto con Job, explicar por qué estaba presente el sufrimiento en la vida de Job. Todavía no acabamos, apenas avanzamos hasta el capítulo 34 y todavía faltan discursos de Eliú y la culminación cuando se presenta el Todopoderoso delante de Job para hablar con él. Así pues, mis amados hermanos, le damos gracias a Dios por habernos permitido avanzar hacia este punto del estudio de este hermoso libro. Dios les bendiga.